Y seguimos entonces con sueños y visiones. Y el día de hoy vamos a hablar de soñando con Dios. Entonces dejamos que el Espíritu Santo tome control, ¿verdad?, de esta reunión y que sea el que nos hable a nuestras vidas, que seamos sensibles a su palabra. Y dice que ninguna palabra de Dios va a regresar a él vacía, sino que va a ser en nuestra vida lo que él tiene destinado para hacerlo, y así va a ser el día de hoy. Muy bien. Entonces, perdón, soñando con Dios. Para los que estaban durmiendo ya acomodando, ¿no? ¿Qué es soñar? ¿Por qué soñamos? El soñar o por qué soñamos es una incógnita que ha llevado a muchos filósofos y científicos a ciertos debates. Yo estudié de formación ingeniería bioquímica y sé que nuestro cuerpo necesita dormir todos los días y de preferencia, aunque ahorita sea una moda no dormir en las noches, sino en el día, algunos adolescentes, de preferencia de noche, porque en esas horas de sueño, cuando está ausente el sol, Dios es sabio, ¿verdad? Y así nos diseñó para dormir en las noches. Se llevan a cabo ciertas reacciones bioquímicas que durante el día no pueden llevarse a cabo, como la reparación de neurotransmisores, que son de los más importantes. Entonces necesitamos dormir. Entonces, y durante el dormir, las horas de sueño, nuestro cuerpo regenera células, tiene que regenerar ciertas células, y también nuestros músculos necesitan reposar y nuestros huesos también necesitan de cierto reposo para fortalecerse, ¿sí? Para fortalecerse. Pero el sueño, ¿qué es? ¿Por qué soñamos? Bueno, soñamos porque nuestro cerebro no reposa, no se desconecta. Nuestro cerebro sigue funcionando y se dice que sigue funcionando o tiene más actividad que cuando estamos ahorita despiertos. Está más activo, está más ágil. Nuestra ardillita está funcionando casi al 100. La única parte que no funciona es la parte lógica, el centro lógico. ¿Cuál es ese centro lógico? Es el centro del razonamiento, es el centro del cuestionamiento. A nosotros nos llega alguna información, o ahorita les estoy diciendo, y muchos de ustedes están cuestionando si lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad, ¿verdad? Razonamos, cuestionamos, y esa parte sí se apaga durante nuestro sueño. Y la otra parte que se apaga también es nuestro sistema de locomoción. O sea, no nos movemos. Por eso es que nosotros podemos soñar que corremos, que nadamos, que subimos montañas, que brincamos. A veces, ¿verdad? En el brinco sí nos despierta porque tenemos esa sensación de caer y brincamos en la cama y ay, nos despertamos y nos acordamos del sueño. Y esa es otra cosa, que a veces nos acordamos, a veces no nos acordamos de los sueños. Nos acordamos de los sueños cuando son impactantes a nuestra vida, cuando nos impactan nuestros pensamientos, cuando tenemos una pesadilla, ¿no? O cuando, bueno, porque estoy soñando esto, en el mismo sueño te cuestionas y despiertas y dices, bueno, porque estoy soñando, entonces eso se te queda en tu mente, ¿no? Y te acuerdas al día siguiente, ¿por qué lo soñaría? ¿Qué será? No entendí, ¿no? Si ciertos sueños sí recordamos, otros sueños no los recordamos. Y no siempre que dormimos estamos soñando. Pero lo importante es que en el sueño apagamos el centro lógico y muchísimas de las personas, la mayoría, ¿verdad?, apaga sus movimientos. Yo tengo una familia, mi esposo, mis hijos y mis nietos, ellos no apagan al 100% sus aparatos de locomoción. Entonces, Paulina
durante la adolescencia fue sonámbula. Se levantaba, yo la oía en las madrugadas, tenía que ir por ella y volverla a meter a la cama. Incluso dicen que cuando uno está dormido y se baña, se despierta. Ella no, ella se bañaba en las madrugadas y seguía dormida. Yo la tenía que ir a acostar. Y así también mis nietos. No, los fines de semana Dani se lo pasa conmigo y duerme conmigo y la verdad, qué bárbaro. Cada día es más fuerte los golpes que da porque ya está grande, ya casi está de mi estatura. Entonces mueve las manos, mueve las piernas. Y mi nietecita, que tiene 2 años, también dice mi hijo que se despierta y se levanta en las noches y camina por todo el departamento. Entonces, algunas personas sí apagan ese sistema de locomoción, otras personas no. Pero lo normal es que sí se apague para que nosotros descansemos también. Entonces, Dios nos diseñó de esa manera y tuvo que utilizar los sueños para poder hablar a nuestras vidas, a muchas personas. ¿Por qué? Porque si no apagamos la parte lógica y Dios nos habla, lo cuestionamos, argumentamos, ¿sí? Como Moisés, ¿no? Empezó a decirle, no, pero yo, pero esto. Y siempre andamos argumentando y peleándonos con Dios. Entonces, muchas veces Dios tiene que hablarnos en sueños. Y si nosotros leemos a través de la Biblia, hay muchas personas, ahorita que estoy hablando, yo sé que ustedes están recordando a muchas personas que Dios le habló en sueños, ¿verdad? Ya tienen en su mente. Y el sueño también nos da la capacidad, bueno, el dormir nos da la capacidad de poder, esa es otra parte del dormir, que podemos nosotros almacenar correctamente la información que recibimos durante el día. Es todo un archivo, ¿no? Son por carpetas, así como en la computadora, ¿no? Así como tú tienes en tu casa tienes en tu archivo todas las escrituras de todas tus propiedades, en una sección tienes todas las actas de nacimiento, en otra sección tienes todas las cines, en otra, así, ¿no? La cartilla de salud y así, todo ordenadito. Y eso también durante nuestro sueño, eso sucede. Y también nos da la facultad de poder ver la vida más ordenada o poder solucionar problemas que durante el día nos empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta la cabecita, ¿no? Y cuando decimos, lo voy a consultar con la almohada, lo estamos diciendo bien, porque en el sueño se aclaran muchas cosas, se ordenan nuestras ideas y decimos en la mañana siguiente, no, pues no está tan mala idea, ¿no? O decimos, no, definitivamente yo no le entro a ese. Voy a decir que no, porque ya lo ordenaste. Es parte del dormir. Mi madre me enseñó, o nos enseñó a todos, fuimos 9 hijos, eh, dormir y levantarnos muy temprano en la madrugada a estudiar. Y a mí me funcionó muy bien, la verdad, y a mis hermanas y hermanos también. No es por presumir, pero siempre fuimos de notas académicas altas. Entonces decía, ya no estudian en la noche porque nada más se desgastan, solamente se desvelan y no van a aprender si se levantan. Y sí es cierto. Muchas veces yo me levantaba en la madrugada y como yo estudié ingeniería, muchos problemas yo los podía solucionar más fácilmente a estar en la noche ya con la mente saturada, ¿no? Entonces, eso es el dormir y el soñar. Entonces, Dios tiene sueños para nosotros también. Así como nosotros soñamos con Dios, le damos a la siguiente. Yo se durmió. Hablando de sueños. Ok. Entonces, Dios también sueña. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros soñamos es porque también Dios sueña. Dios sueña y dice que Dios tiene planes para sus enemigos. ¿Tendrá enemigos el Señor? Dios tiene planes para sus siervos, Dios tiene planes para sus amigos y Dios sueña con ser tu padre y que tú seas su hijo. Ese es el mayor sueño de Dios y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a, el que sigue es
texto básico de la prédica de hoy, que dice: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y lo último es lo importante para esta predica: les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Y a eso queremos llegar hoy, conocer al Padre. Entonces Dios sueña con nosotros. ¿Tú sabías que Dios sueña contigo? En los sueños de Dios has estado tú desde siempre. Y en el Salmo 8:4 dice David: ¿qué es el ser humano para que lo tengas en tu mente? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes y estés pendiente de él? ¿Qué cosas somos? ¿Cómo creen ustedes que son los sueños que tiene Dios con nosotros? ¿Serán sueños placenteros o le daremos pesadillas a Dios? ¿Cómo te ves tú en ese sueño con Dios? ¿Sí? Vamos a ver cómo nos sueña el Señor. Seguimos, George. Ok, Dios tiene planes, dice, para sus enemigos. Y antes de llegar a esto de que Dios tiene planes para sus enemigos, Dios ha planeado todo de tal manera que nosotros estamos aquí por los sueños que se cumplieron en personas que Dios ha escogido para completar sus planes. Dios tuvo un plan para su enemigo, pero los seres humanos hemos estado participando en ese plan. Y nosotros podemos recorrer la Biblia y desde Génesis, desde el primer hombre, si ustedes recuerdan, para que Dios pudiera culminar su creación y poner la cereza del pastel de la creación que hizo con Adán. ¿Cuál es la cereza de la creación? La mujer. ¿Qué hizo con Adán? Lo durmió, ¿no? Porque si lo hubiera dejado despierto, ¿qué hubiese dicho Adán? No, mejor hazla así, ponla acá y quítale, eso no me gusta. No, ¿verdad? Lo durmió y agarró, y cuando se despertó Adán, dijo: no, ahora sí, lo más hermoso que has creado, Señor. ¿Sí o no? Y así nos vamos por toda la Biblia. Abraham dice que Abraham, cuando Dios quiso confirmar el pacto de que él iba a ser el padre de naciones, también lo tuvo que dormir para que Adán no participara en el pacto, porque sabemos que Dios es un Dios de pacto, pero los seres humanos no somos de pactos. Rompemos nuestros pactos, rompemos nuestros acuerdos, rompemos nuestros contratos. Y Dios dijo: mejor lo duermo y yo hago el pacto. Yo pacto con Abraham. ¿Sí? Y Abraham, en su transcurso de su vida, no era un hombre perfecto. Cuando llegó, ¿se acuerdan? Y le dijo a un rey, a Abimelech, que era su hermana. Sara es mi hermana, ¿no? Entonces, luego que la ve a Abimelech, se dice que Sara era muy hermosa. Luego la quiso meter a su harem. Y en la noche Dios le habló a Abimelech y le dijo: ni se te ocurra tocar a Sara, porque yo tengo planes para ellos y tú no vas a estorbar los planes. Y Abimelech obedeció los sueños que Dios le dio. Y así vemos a José, ¿no? José, por ejemplo, desde adolescente empezó a soñar y él no entendía esos sueños, pero él tenía sueños. Y ya sabemos todo lo que tuvo que pasar José para poder entender los sueños de Dios. Pasó muchas cosas. Yo recuerdo ya tiene como 25 años, que a la iglesia donde yo iba en Oaxaca llegó un profeta y se me acercó a mí y me dijo: me dice el Señor que no te preocupes por tus 3 hijos,
porque Él los va a usar. Ellos van a ser siervos de Dios. Y yo dije, sí, qué bueno. Paulina tocaba la batería, mi hijo tocaba el bajo y Efraín, el más chiquito, pues todavía estaba niño. Y yo dije, bueno, pues siempre hemos servido al Señor, hemos sido maestros de niños, hemos estado en la alabanza, hemos limpiado, siempre hemos estado, y dije, sí, es cierto. Yo jamás pude visualizar esa profecía. Hasta hace pocos años, cuando Paulina y Nacho, ¿verdad? Me dijeron, vamos a ser pastores de la iglesia. Y mi otro hijo también, con su esposa, son pastores de otra iglesia aquí mismo en Guadalajara. Y veo a mi hijo Efraín también en los caminos del Señor. Entonces yo dije, me quedé corta de lo que Dios me había prometido. Porque interpretar los sueños requiere de una sabiduría o de un entendimiento del contexto social, político, económico, tecnología, todo. Entonces, lo que yo veía en ese momento a mis hijos adolescentes, a Paulina y a Víctor, ustedes tienen adolescentes, algunos sí, otros no, todavía les espera lo mejor. Entonces, esos adolescentes yo los veía, mis hijos han sido guerristas y desastrosos. Entonces, lo que yo veía, no me imaginé lo que el Señor iba a hacer en la vida de ellos. La verdad, me quedé corta. Y de esa misma manera, José tenía sueños, pero no los podía interpretar. Tenía que vivir todo lo que vivió. Entonces, cuando ya el copero y el panadero y el faraón, que no eran elegidos para hacer realidad ese sueño, pero sí tenían que participar para que José hiciera realidad sus sueños. Entonces, Dios utiliza gente para que tú puedas realizar tus sueños y se van a cumplir. Entonces, de esa manera ya José, cuando el copero y el panadero pudo discernir sus sueños y cuando llegó el faraón, dijo, de aquí soy. Y ya le dijo, ¿no? Todo lo que tenía, hasta qué tenía que hacer, ¿no? Hasta le dijo, tienes que buscar un hombre sabio, ¿no? Y el José, no, luego ahí, inteligente de los tiempos, y se ponía José cada día más alto, ¿no? Y le dijo el faraón, bueno, sí, claro, pues tú vas a ser ese hombre. Y se hizo realidad su sueño. Entonces, para poder lograr los planes de Dios, Dios utiliza mucha gente, y nos vamos recorriendo el Antiguo Testamento y podemos llegar al Nuevo Testamento también, y Dios seguía utilizando sueños. Dios se le presentó a José, el esposo de María, y ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Dijo, tienes que tomar a María por esposa, porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. O sea, era algo que José, en la mente de ningún ser humano, iba a poder entenderlo con los ojos abiertos. Tenía que ser en un sueño, tenía que bloquear su centro lógico, su razonamiento, José. ¿Cómo que mi futura esposa está embarazada y que es el Espíritu Santo? O sea, ¿quién podía comprender eso? Solamente Dios, hablando en sueños, podía hacerle entender a José y José la tomó, ¿verdad? Y así podemos continuar. La mujer de Pilato también tuvo sueños y le dijo a Pilato, a ese hombre no lo toques porque él es un inocente, porque Dios me lo ha dicho en sueño. Y así sucesivamente. Podemos ir a la Biblia y encontrar muchísima gente que tuvo sueños. Entonces, ¿Dios tiene enemigos? Sí. Vamos a ver quiénes son los enemigos de Dios. Me pasa hasta el siguiente. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el otro, en Colosenses 1:21 dice, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado.
nos hacemos enemigos de Dios. Un enemigo es cuando una persona que es enemigo de otra es porque están en posiciones contrarias, porque no están de acuerdo en algo, pero así de corazón, y se hacen enemigos. Tú piensas una cosa, yo pienso otra cosa, yo lo voy a hacer así, tú lo vas a hacer. Ok. Entonces el hombre desde el principio dijo, cuando se le presentó la oportunidad y la serpiente le habló a Eva y le dijo, vas a ser igual que Dios. Y dijo Eva, yo sí, yo quiero ser igual que Dios. Entonces Dios dijo, ok, tú quieres hacer igual que yo, ok, hazlo a tu manera y yo lo voy a hacer a mi manera. Y de ahí el ser humano se hizo enemigo de Dios. Diferentes opiniones, diferentes modos de actuar. Pero Dios tenía un plan para reconciliar a sus enemigos. Y ahorita tú y yo estamos reconciliados. Ya no somos enemigos de Dios, porque el plan de Dios ya se cumplió. Jesucristo nos ha reconciliado. Y aquí dice, y eran enemigos por tener la mente ocupada en malas obras. O sea, nuestra mente es la que nos hace actuar. Por eso es que Dios luego nos hace quietecitos en los sueños y nos puede hablar de mejor manera. Pero ya no somos enemigos de Dios. Eso ya pasó. Eso ya quedó en la historia de nuestra vida. Pero Dios no quiere solamente quedarse en una simple reconciliación. Dios quiere cosas mayores para nosotros. Y Dios tiene planes. ¿Qué tipo de planes tiene? La siguiente diapositiva dice, Dios tiene planes para sus siervos. Nosotros sabemos que esta iglesia y muchas iglesias y casi todas las iglesias funcionan por voluntarios. Todos somos voluntarios. Aquí nadie recibe un salario, nadie recibe ningún apoyo. Somos voluntarios. A veces somos más voluntariosos que voluntarios, pero bueno, ahí la llevamos, ¿verdad? Andamos ahí con el pastor de voluntariosos, ¿verdad, pastor? Nos hacemos nuestros ranges, pero aquí estamos. Sí requiere de siervos, sí funcionamos por el servicio de todos ustedes. Cada uno hace lo que tiene que hacer donde está, ¿verdad? Pero Dios no nada más quiere que seamos siervos, porque un siervo está en una posición, dijimos que los enemigos es una posición contraria, ¿no? Y un siervo está en una posición desigual. Un siervo está aquí abajo y el Señor está arriba. El Señor no quiere, Dios no quiere que lo veamos así, arriba. Yo les comentaba, yo desde pequeña, yo nací en lo que fue una iglesia evangélica toda mi vida y mis hijos también se han criado y han servido al Señor. Y yo me crié con una manera de pensar en Dios como un Señor a quien servir. Pero no podía yo verlo de manera diferente, sino como un Señor, y yo como una sierva. Y un siervo lo que recibe es un salario, ¿no? Por el trabajo. Somos asalariados del Señor, si así lo queremos ver. Y Jesucristo dijo, vemos el siguiente, bueno, aquí dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. ¿Tenemos recompensa por servirle? Sí, sí tenemos una recompensa, pero Dios quiere más. ¿Y qué es lo que quiere? Vemos el siguiente versículo. Dice, ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Él quiere que seamos sus amigos. Él quiere conocer más de nosotros y que nosotros conozcamos más de Él. Un siervo no se pone a platicar con su Señor, ¿verdad? Pero un amigo sí. ¿Qué son los amigos? Los amigos son dos personas que tienen en común varias cosas como es
la empatía. ¿Qué otra cosa tienen en común? Se divierten juntos, hay confianza, y comparten tristezas, aflicciones, de todo. Somos confidentes. Y ahorita es la época de la amistad, ¿no? De los amigos virtuales. Entre más amigos tengas en las redes sociales, pues eres más popular. Pero lamentablemente los seres humanos no sabemos ser amigos. Y dice que los amigos los conoces que en la enfermedad, en la cárcel o cuando tienes algún problema, ¿no? Y son poquitos. De los 1,000, 2,000, 5,000 amigos que tienes en las redes sociales, cuando tienes un problema verdadero, ¿cuántos amigos te quedan? 5, 3, 2, a veces ninguno. Y decimos, es que en verdad no tengo amigos. Cuando es el momento de prestar dinero, cuando es el momento, no hay amistad. Y Jesús lo vivió también. Judas fue su amigo y lo traicionó. Pedro era su amigo y lo negó. Y así tenemos todos amigos. O sea, nosotros no podemos vivir algo diferente a lo que Jesús ya vivió. Y ya no quiere Dios también que seamos solamente amigos, aunque siendo amigos de Dios podemos ganar muchas cosas, pero Dios quiere algo más. Tiene planes contigo si eres su amigo. Abraham dice que por fe Abraham fue contado en justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento. Fue amigo de Dios. Pero Dios tiene más planes. Leemos el siguiente versículo. La amistad con Dios, en Job 22:1 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. La amistad con Dios nos puede dar paz. Pero Dios quiere que tengamos algo más que paz. Él quiere que demos el siguiente paso. Y lo que Dios quiere, el sueño de Dios es el número 4. Dios sueña con que seamos sus hijos. Dios sueña con que lo veamos como padre. Sí, un siervo puede renunciar, un amigo puede romper esa amistad. Hay pocos amigos que duran toda la vida. Los amigos son por etapas. Tenemos amigos en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Cuando nuestros hijos son pequeños, pues tenemos amigos que es en común tener hijos, ir a jugar y así vamos creciendo y vamos cambiando de amigos, ¿no? Entonces la amistad es algo inestable, pero la paternidad es algo estable y permanente. Uno nunca deja de ser papá. Desde el momento en que tienes al bebé en tus brazos hasta que uno se muere, deja uno de ser, voy a dejar de ser mamá. Puede ser que mis hijos sean adultos, pero siguen siendo mis hijos. Y yo sigo actuando como mamá. Entonces, Dios quiere que seas un hijo. Y esto es muy difícil porque la paternidad terrenal afecta nuestra relación con Dios y verlo como un padre. Tengo unas estadísticas. Esas son de Estados Unidos, que es donde llevan estadística de todo. Y tengo así, el 90% de personas en condición de calle son por la ausencia de padres. Todos estos porcentajes es por la ausencia de padres. 90% de personas que están en condición de calle. El 89% de niños que tienen desórdenes de conducta es por falta de la figura paterna. 63% de los jóvenes que se suicidan es porque no tuvieron un papá. El 85% de los jóvenes en cárcel. El 71% de las adolescentes embarazadas
estaban buscando el amor de un hombre y se equivocaron. Y dice que niños que tienen padres ausentes por diferentes razones son 4 veces más propensos a vivir en pobreza. Son 10 veces más propensos a caer en adicciones, 14 veces más propensos a realizar una violación y 32 veces más propensos a huir de los hogares. Esos son los datos que tenemos por la ausencia de un padre terrenal. Causa estragos sociales. Si la ausencia de un padre terrenal causa este tipo de estragos, ¿qué será la ausencia de un Padre celestial en nuestras vidas? ¿Tú ves a Dios como Padre? O cuando ves a Dios y dicen, es que Dios es tu Padre, te viene a la memoria tu Padre terrenal. Tenemos una distorsión de nuestro Padre. Aquí vemos varios, ¿verdad? Donde a lo mejor tuvimos padres ausentes por trabajo. Nosotros fuimos 9 y mi papá tenía que fletarse trabajando, tenía que alimentarnos. Entonces fue padre ausente. Y además de mi generación, el papá por nada en el mundo se iba a acercar a uno y decirle, te amo, nunca. Un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Era imposible. Yo ahorita veo la paternidad y me da mucho gusto ver a los jóvenes que son padres, cómo ya actúan de manera diferente, se acercan mucho a sus hijos, los abrazan y todos los días les dicen te amo. Y es diferente. Pero por muchas razones también los padres se ausentan. Y yo tengo amigas que han criado a sus hijas solas o a sus hijos solas. Y eso las respeto, tienen mis respetos, porque es un trabajo difícil, arduo, complicado, y sacan adelante a sus hijos, la verdad. Pero siempre el ser humano fue diseñado para tener una figura paterna, tanto en la tierra como en nuestra área espiritual. Necesitamos la figura paterna. ¿Por qué? Porque padre significa origen, padre significa fuente. Cuando un ser humano no tiene esa figura paterna, pierde identidad. Estamos en una generación que lo que le falta es identidad a las personas. ¿Con qué se identifican las personas? Ustedes lo están escuchando. Y no quiero ser eh, machista ni patriarcal, como se dice ahorita, ¿verdad? Pero no podemos minimizar que es necesaria la figura paterna en el hogar. La figura paterna también se dice que es protección, que es provisión. También la figura paterna da seguridad, confianza. Entonces, cuando eso no está en la vida de un ser humano, pierde identidad, pierde propósito, pierde confianza, pierde autoestima en mayor o menor grado. Todos los seres humanos necesitamos de tener esa figura. Y si por una u por otra razón nosotros no la pudimos tener en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, faltó ese papá. Dios quiere que tú lo veas como su padre, pero quiere que lo veas como su padre. Entonces, para eso tenemos que cambiar la información que tenemos aquí. Por eso Dios luego altera nuestro centro lógico, porque por lógica nosotros, figura paterna, irresponsable, figura paterna, infiel, figura paterna, poco proveedor, figura paterna,
No sé, ¿qué viene a tu mente? Yo sé que también aquí muchos tuvieron padres excelentes o tienen padres excelentes. Y qué bueno. Y yo en el Facebook veo cuando es el Día del Padre que la mayoría pone que ha tenido el mejor papá del mundo. Si lo leen ustedes, qué bueno. Qué bueno que así sea y ojalá que así sea. Pero ¿y si no es así? ¿Será que Jesús sufrió de padres un poquito así irresponsables? No. Pues fíjese que dice la Biblia que a los 12 años, ¿tú has perdido a tu papá, a tus hijos en algún lugar? Pues a Jesucristo lo perdieron 3 días los papás. Y al tercer día dijeron, ¿y dónde está este chamaquito? No que venía contigo, no, yo conmigo no viene. Bueno, pues a ver, y con los primos, a ver, no, no lo hemos visto. 3 días estuvo Jesús perdido. Ya me imagino a María y a José. No, que tú, que yo, pero ¿cómo se te ocurre que a qué hora los dejas? Pero ya se imaginan a ver los esposos de ahorita. ¿Se imaginan esta discusión sabrosa? Jesucristo estuvo 3 días solito. ¿Quién le dijo que muere? ¿En qué durmió? ¿Quién sabe? ¿Qué harías tú si 3 días pierdes a tu hijo adolescente de 12 años? Se vuelve uno loca. Hasta divorcios hay por esas razones. Entonces Jesucristo sabe, lo vivió en carne tener papás también que se olvidaron de él. Lo vivió. Ahí no se lo contaron. Por eso Él vino y se hizo humano, 100% humano, así como tú y como yo. Ah, no, pues es que era Jesús el Hijo de Dios. No, era un adolescente común y corriente, con todos los sentimientos y todas las necesidades de un papá protector, de un papá que lo ayudara, de un papá que lo cuidara, de un papá que lo alimentara. Lo necesitaba de la misma manera que tu hijo necesita a los papás o tú como hijo necesitas a tu papá. No le podemos contar y decir, no, Jesús, es que porque tú no tuviste el papá que yo tuve. Y cuando él era de 30 años, su papá ya no estaba ausente. La Biblia no dice qué pasó con José. Se asume, se cree que murió. ¿A qué edad? No la sabemos. Yo espero que María no haya hecho algo trágico ese día que no lo encontraron, ¿verdad? Porque dan ganas de matarlos. A mí me lo hicieron. Yo una vez estaba muy ocupada y le dije a mi esposo, no me voy a poder salir, ve por Paulina. Paulina salía del kinder a las 12. Y en esa época todavía teníamos un solo carro. Y le digo, yo voy a salir hasta las 4. Ven por mí a las 4, pero ve por Paulina a las 12. ¿A qué horas creen que fue por Paulina? A las 4. Yo cuando lo veo llegar con Paulina todavía dije, se le olvidó, porque era recoger a Paulina del kinder, llevarlo a la casa y ya después cuando él salía del trabajo iba por mí, a mi trabajo y ya nos íbamos. Le dije, se te olvidó. Sí. Paulina venía feliz con una paleta, pero me dio una paleta, dice. Y no fue la única que le olvidó, a los 3, así que no hubo distinción. Olvidó a Víctor y después olvidó a Efraín. Siempre se olvidó. Y ayer, el viernes me tocaba recoger a Dani a las 2 de la tarde en su club, en su clase de verano. Y como a las 5:30 la mamá preocupada, ¿fuiste por Dani? Dije, no, se me olvidó, le puse en el chat. ¿En serio? Digo, obviamente no. Aquí está, hasta las 5:30. Digo, ¿cómo crees que se me va a olvidar? Pues puede pasarme, pues. Así. Entonces a Jesucristo lo olvidamos. No le podemos contar. Y Jesucristo vivió sin papá.
tuvo un padre ausente, quizá como muchos de nosotros, físicamente en casa, pero ausente. Y nos duele, causó heridas, causa mermas en nuestra vida y causa esos estragos sociales que les decía aquí. O muchas veces tenemos a papá bien, pero nosotros como hijos no sé por qué adoptamos una postura de que me tengo que portar bien, tengo que sacar buenas calificaciones o así nos los dicen. Tengo que hacer que mi papá se sienta orgulloso de mí y distorsionamos la paternidad. Distorsionamos el ser hijos. Y Dios quiere que lo veas como un padre. Dice el siguiente, versículo es de una persona adulta que le dijo a Jesús, yo me imagino a Felipe muy angustiado, ¿ok? Porque Jesús decía, Padre, es que mi Padre, yo les digo lo que oirá mi Padre. Las cosas que yo les cuento es porque mi Padre me las dijo. Yo voy a ir al Padre. Y le dijeron, oye, Jesús, enséñanos a orar. Y le empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo era Padre, mi Padre. Y no nada más decía Padre, decía Abba, que es papito. En esa época en la que Jesús estuvo en la tierra, lo tradicional, no lo correcto, lo tradicional era ver a Dios por sus nombres que habían ido conociendo durante el transcurso del pueblo de Dios. Era Jehová de los ejércitos, el Shaddai, ¿verdad? El Jireh, el Rafa, o sea, el Dios proveedor, el Dios que todo lo ve. Eso muchas veces en las iglesias nos inculcan como niños. Es que Dios te está viendo, acuérdate bien porque Dios te ve. Y piensa uno que Dios anda así atrás de uno. A ver a qué hora falla. Así aprendí yo, ¿no? Y ellos se dirigían a Dios así, de esa manera de forma impersonal, de forma distante. Un Dios que está muy arriba y que yo estoy aquí muy abajo y me tengo que portar muy bien y tengo que ser buen siervo y así estaban los fariseos. Entonces cuando ellos oyeron a Jesús referirse a Dios como padre, como papito, se pararon de pestañas y dijeron, es un blasfemo y tiene que morir por eso. Y esa fue la razón por la cual Jesucristo murió, porque decía, Él es mi Padre. ¿Cómo iba a ser Jesús hijo de Dios? Quizá mucha gente te cuestiona y te dice, ¿cómo vas a ser tú hija de Dios? ¿Cómo vas a ser tú un hijo de Dios si no te ves, no te oyes, no te fijas lo que haces? Porque pensaron, ¿verdad? Como toda paternidad, que ser hijo es tener que portarse bien, atentar. Jesucristo comía con quién, con los pecadores, que se juntaba con quién, con las prostitutas, con quién andaba, con todos, a eso vino, a que nosotros lo veamos como un padre. Y en la siguiente, y dice Juan 17:6. Juan 17 es la oración de Jesucristo. Y le dice, a los que me diste, les he revelado tu nombre. ¿Cuál nombre reveló Jesús en sus tiempos acerca de Dios? Padre. Nadie conocía a Dios como Padre, jamás. Nadie se refería a Dios como Padre hasta que Jesús vino al mundo.
A eso vino Jesús al mundo, a decirte, tienes un padre, y un padre que no se echa para atrás, un padre que es responsable, un padre que te ama en las buenas y en las malas, un padre que no te exige buenas notas, un padre que no te exige buena conducta, porque Él es tu padre. Y tenemos que decir como Jesús, lo que yo oigo, lo digo. Lo que oigo de mi padre es lo que les digo. Y así tenemos que ser nosotros. Oír a nuestro padre. Escuchar a nuestro padre. Todos los días. Tus hijos cada cuando se comunican contigo. Cada semana, cada 15 días, cada mes, todos los días. Cada 5 minutos. Sí, la vez pasada que fui a visitar a mi hijo a París, iba una señora con 2 niñas, quizá como 3 y 2 años. Si dijeron mamá 1000 veces durante el vuelo, fueron poquitas. Mamá, mamá, y mamá esto, y mamá lo otro, y mamá, mamá. Así quiere Dios. Papá, 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 y mira papá, y mira papá, y así como los niños chiquitos, ¿no? Mira papá, ya me subí, mira papá, ya me bajé, mira papá, papá, ¿qué? Nada papá. Quizá, papá, 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 ¿qué? Nada. Así te dicen, ¿no? Pues así quiere Dios. Papi, papito, todos los días y a cada rato no lo vamos a fastidiar. Eso es lo que Él quiere. A eso ha venido. Así como estás, así como eres. El gran escándalo que hubo ahora en redes sociales por la Santa Cena y la representación de la Santa Cena y total que no era la Santa Cena y que sí lo leyeron, ¿verdad? O yo soy la única chismosa de redes sociales. Pues le decía yo a Nacho ese día, y si representaron la Santa Cena de esa manera, ¿qué tiene de malo? Dios quiere que te sientes así como estás, así como ellos son, Dios los ama. ¿Y qué más quisiera Dios que le llamara papá? Ellos. No tienes que alisarte el cabello, jalarte la falda, o el escote no tan amplio. No, no, las apariencias. Así como están, así como ellos representaron o no la Santa Cena, así son hijos de Dios, así somos hijos de Dios. Porque ahorita vemos caritas, ¿verdad? Pero los corazones son los que ve Dios y son lo que se agrada. Cuando Jesús se bautizó, dijo, ese es mi hijo amado, en él me complace. No había hecho nada más que bautizarse, pero Dios estaba complacido con su hijo. Entonces, ¿qué fue lo que vino a revelar? Su nombre es Padre. Muy bien. Y dice, más a cuanto todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo puedes ser tú hijo de Dios? Recíbelo. No tienes que hacer nada. Ya está hecho. En Romanos 8 algo así dice que Dios nos adoptó y nos hizo su hijo. ¿A qué niños adoptan? A los que tienen papá. A huérfanos. Nacho y Pau 2 veces han tratado de adoptar, ¿no? La primera niña, pues chiquita, como de 5 años, sumamente indefensa, muy delicada, muy débil, que estuvo en una casa hogar y no se pudo, no se pudo. La segunda niña, ya más grande, como de 11 años, pues ya se había hecho ruda, muy ruda.
porque toda su vida había estado o había estado en una casa hogar. Siempre la llevaban de casa hogar a casa hogar y ya era bastante dura. Cuando la querían corregir, me acuerdo que decía, háganme, díganme lo que quieran, total, a mí ya no me duele nada. Una niña de 11 años. Y así es Dios. Dios va a las casas hogares a adoptarte. ¿Eres débil o eres ruda o rudo? ¿Cómo te ha formado la vida? Así te quiere adoptar Dios, a como estés, a como vengas. No necesitas hacer absolutamente nada. Lo único que Dios quiere es que tú sueñes con Él como Padre. No como ese Dios lejano, no como ese Señor al que tengo que servir, no como un amigo, porque a lo mejor, ¿verdad? Yo como amigo no puedo sostener una relación. Seguimos, dice Oseas 11:3-1. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Vamos a cambiar Israel por tu nombre, es como te llames. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándole de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentar. Dios siempre ha soñado contigo como hijo y sigue soñando contigo y seguirá soñando contigo. Pero Él quiere que tú sueñes con Él como padre. Si necesitas desconectar tu centro lógico, desconéctalo. Si la información que tienes aquí cuando dicen padre es errónea a lo que la palabra de Dios tiene, cambia ese chip. Dios, como padre, quiere disfrutar de una relación personal contigo, diario, a cada momento, a cada instante. Lo que se te ocurra decirle, lo que se te ocurra hacer, disfrútalo con el Señor. ¿Te ves así? ¿O así? Que puedes aventar a tu hijo 1 metro para arriba y el niño hasta se ríe porque sabe que lo vas a cachar. ¿Quieres que Dios te aviente así, disfrutar ese momento que dices, ay, que me aviente, me va a cachar? O sentirte así, recostada en el hombro. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres ver a Dios? Como tu papá. Él es tu papá. No tenemos que buscar otra manera de vivir esta vida. Jesucristo dijo, ya he venido a hacer lo que me dijiste y es revelar tu nombre. Y tú decides, porque dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, el derecho de ser hijos, hijas de Dios. Nunca te va a dejar. Él es tu fuente, Él es tu origen, es tu proveedor, es tu sanador, el que te alimenta. Yo recuerdo cuando murió mi esposo, mi hijo menor estaba estudiando la universidad y me dijo, mamá, voy a dejar de estudiar. Y yo, ¿por qué?
porque ¿quién va a pagar la universidad? Y yo le dije, es que tienes a tu padre. ¿Quién lo va a pagar? Pues tu padre. Tu papá en la tierra era tu proveedor provisional, pero nuestro verdadero proveedor, hijo, es tu Dios, tu Padre. Y lo cumplió. Y ahorita, gracias a su padre, pues está en las Europas estudiando, porque tenemos un papá. Dile qué quieres. Así como los niños, quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y se aferra, ¿no? Y hace pataletas y échale pataletas al Señor. No se va a enojar. Es tu papá. Bueno, te dará una nalgadita pero no pasa de ahí. No, como cuando doy clases a los niños y les digo, ¿cuál es tu mayor miedo? Van a poner aquí, ¿cuál es su mayor miedo? Y dicen, la chancla de mi mamá. ¿Cuál es tu mayor miedo? Nuestro mayor miedo debería ser no tener a nuestro Dios como un padre. Ese sería el mayor miedo. Pero hoy en esta tarde, Dios quiere que sueñes con Él como papá. Y eso lo dejo en tu corazón. Gracias.